Hola amigos, ¿cómo están? ¿Cómo les fue la semana pasada? ¿Se autodescubrieron? Hemos visto los diferentes dones que Dios nos da y el objetivo de estas clases es que cada uno de nosotros descubramos cuáles de estos dones, caricias o enérgimas u operaciones de Dios tenemos en nuestras vidas. Ahora te voy a pedir que traigas a memoria los dones que tú has descubierto que funcionan en tu vida. Y la pregunta que yo te quiero hacer es, ¿qué vas a hacer con ellos? Sigue servir. Ahora, te voy a decir por qué. Dios es siervo. En Lucas 12:37, quiero sorprenderte, dice, dichosos los siervos a quienes su Señor encuentre pendientes de su llegada. Créanme que se ajustará la ropa, hará que los siervos se sienten a la mesa y Él mismo se pondrá a servirles. Yo me sorprendí cuando yo leí este versículo. El Padre mismo nos va a servir cuando nos encuentre sirviendo. ¿Qué quiere decir? Que Él se goza de que nosotros apliquemos y utilicemos los dones y las motivaciones y las caricias y las operaciones que tenemos para poder servir. Y te quiero enseñar otro lugar en la Biblia donde te vas a sorprender. En Juan 13, del 1 al 17, está un poquito largo, al amor te lo platico. Se acercaba la fiesta de la Pascua. Jesús sabía que le había llegado la hora de abandonar este mundo y tenía que volver al Padre. Y habiendo amado los suyos, dice que los que estaban en el mundo los amó hasta el fin. Llegó la hora de la cena y el diablo ya había incitado a Judas para que lo traicionara y Jesús, sabiendo que Dios le había puesto todas las cosas y que estaban todas las cosas bajo su dominio y que había salido del Padre y al Padre iba, entonces se levantó de la mesa, se quitó el manto y se ató la toalla a la cintura, luego echó agua en un recipiente y comenzó a lavarle los pies a los discípulos y a secárselos con la toalla que llevaba en la cintura. Entonces yo me puedo imaginar la conversación ahí de Pedro, que era todo exagerado, que decía, ¿what? ¿Tú lavarme los pies a mí? No, jamás. ¿Cómo crees? No. Y Jesús le dijo, Simón Pedro, si no te lavo los pies, no tienes parte conmigo. Y dice otra vez, ¿what? Entonces báñame todo. Entonces Jesús le dice, no, tampoco. No es necesario que te bañe todo, porque la palabra que yo he estado hablando contigo, esa palabra te ha lavado. Y solamente te tengo que lavar los pies. Entonces Pedro dice, wow, qué tremendo. Y dice Jesús, si yo, el Señor y el Maestro, les he lavado los pies, ustedes imítenme a mí y pónganlo en práctica. Entonces Pedro y todos los demás dijeron, yes, sí Señor, claro que sí. Entonces te puedes imaginar esta dinámica. Tremendo. O sea, ¿quién era el que lavaba los pies? Si tú estabas en aquel tiempo y andabas en caminos no pavimentados, lo que se te ensuciaban eran los pies. Andabas con tus sandalias y se te ensuciaban los pies porque estaba todo tierroso. Entonces, los que lavaban los pies era la servidumbre de menor categoría, eran los encargados cuando llegaban los invitados, les lavaban los pies y ya pasaban. Entonces, fíjate, Jesús no se inmutó en lo más mínimo el tomar la función del siervo de más baja nivel, de más baja clase, y él lo hizo porque él tenía la identidad correcta, tenía la identidad del Padre. Él, por entender su identidad y por entender su grandeza, también entendía que él era un siervo. Y sabes, es necesario que tengas un corazón de siervo para poder servir, porque si no tienes un corazón de siervo, vas a decir, ay sí, me pusieron a lavar los baños. ¿Sí me explico? Si tú tienes una identidad correcta, tú lavas los baños y dices, tu Señor, es un honor poder estar lavando los baños en un lugar donde se reúnen en tu nombre. Entonces cambia toda la perspectiva, así como cambió y cambió la de Jesús. Jesús dice en Juan 5:19, ciertamente les aseguro que el Hijo no puede hacer nada por su propia cuenta, sino solamente lo que ve que su Padre hace, porque cualquier cosa que hace el Padre, lo hace también el Hijo. Entonces, el Padre también es un siervo, porque Jesús todo el tiempo estuvo sirviendo, todo el tiempo estaba caminando entre la gente, estaba sanando, estaba multiplicando, estaba consolando, estaba enseñando, estaba ejerciendo todos sus dones ministeriales. Y era un siervo, él estaba sirviendo, pero él decía, yo no hago nada por mi cuenta, lo que yo veo a mi Padre hacer, eso yo hago. Concluye pues entonces que el Padre es un siervo, es un siervo.
Jesús era un siervo porque el Padre era un siervo, y la pregunta que yo te quiero hacer a ti es, ¿y tú eres siervo? ¿Eres una sierva? Y te quiero hacer otra pregunta, ¿qué es lo que produce la naturaleza de Dios en mí? ¿Qué produce la naturaleza de Dios en ti? La naturaleza de Dios en el Hijo produjo que Él fuera un siervo natural, absolutamente natural, tenía una actitud de siervo, ¿ok? En Deuteronomio 15 hay una historia súper interesante del 12 al 18, te lo voy a platicar. En el tiempo de los judíos había esclavitud y tú podías comprar un esclavo, pero tú no tenías derecho de tener al esclavo como empleado tuyo más que cierto tiempo. Cuando se acababa el tiempo entonces tú tenías que dejar ir a tu siervo o a tu esclavo. Entonces tú le decías, ya se acabó el tiempo, eres libre, vete a hacer tu vida, haces lo que tú quieras, sale, vete. Aquí está la puerta abierta, no me debes nada. Y le daba su liquidación y todo lo de la ley, ¿ok? Pero el siervo decía, pero yo ¿a dónde me voy? Si yo a mí me va muy bien contigo, por favor te pido, te ruego, por favor te ruego que me dejes quedarme a servirte por amor. Entonces ya no se quedaba a servir por un sueldo, sino se quedaba a servir por amor. Se llamaban esclavos de amor. Entonces lo que hacía el dueño es que lo llevaba a una orilla de la puerta, a un marco de la puerta de madera. Ahora daba la oreja con un martillo y un metal y chum, le hacía así, ¡tas!, le hacía el hoyo y traía arete. Por eso el arete significa esclavo, pero esclavo de amor, ¿ok? Y él tenía que pronunciar unas palabras para que se pudiera quedar. Él decía, yo te amo a ti y amo a toda tu casa. Amo hasta el polvo de la casa y las piedras. ¿Ok? Entonces ese era un esclavo de amor. ¿Cómo voy a mostrar yo que soy un siervo de Dios? Pues en Mateo 12, 30, 31 dice que yo debo de amar a Dios y amar a mis hermanos. Cuando yo amo a Dios, lo demuestro amando a mis hermanos y yo puedo probar así que soy un siervo de amor. En el Salmo 69:9 dice, el celo por tu casa me consume porque sobre mí han caído los insultos de tus detractores. Quiere decir que cuando algo están hablando de la iglesia o de los líderes, tú te enojas y dices, tú espérame tantito, yo los conozco. ¿Sí me explico? Como que el celo te consume porque amas la casa y el polvo de la casa y hasta las piedras. Es decir, amas a tus líderes, los amas. No son perfectos, claro que no, pero los amas y trabajas con ellos para hacer un excelente equipo porque eres siervo de amor. Medita en esto y ponte a pensar en qué puedes servir tú. Que Dios te bendiga. Nos vemos la próxima.